En la vasta extensión de la historia humana, pocas narrativas rivalizan con la grandiosidad y la tragedia que rodean la caída del Imperio Romano. Un coloso que alguna vez dominó desde las Islas Británicas hasta las orillas del Nilo, Roma cayó, no por una sola causa, sino por una compleja interacción de factores internos y externos. Sin embargo, en medio de su desmoronamiento, yacen lecciones cruciales que no solo merecen nuestra atención, sino que demandan una reflexión profunda. Al estudiar la historia descubrimos no solo los errores del pasado, sino también una guía para forjar un futuro más resistente y próspero. El Imperio Romano, símbolo de grandeza y poderío, marcó su época dorada extendiendo sus dominios a lo largo del Mediterráneo. Sin embargo, esa misma expansión plantó las semillas de su eventual caída al exponer sus límites y vulnerabilidades. El poder militar romano, columna vertebral de su expansión, fue un arma de doble filo. Las constantes guerras de conquista agotaron recursos y expusieron debilidades, preparando el escenario para el declive. La dependencia de una fuerza armada sobreextendida fue crítica. La crisis económica golpeó con fuerza al corazón del imperio. La deuda creciente y una inflación descontrolada erosionaron la estabilidad económica. Este deterioro financiero minó la capacidad de Roma para sostener su estructura y defensas. La corrupción política corroía las instituciones romanas desde dentro, debilitando el tejido social y la eficacia del gobierno. Este flagelo disminuyó la confianza pública y exacerbó los problemas estructurales, allanando el camino hacia la desintegración. Los emperadores de Roma jugaron roles dispares en su historia. Mientras algunos lideraron con visión y fortaleza, fortaleciendo al imperio, otros por su debilidad o mal gobierno, aceleraron su caída. El liderazgo, por ende, fue determinante en su destino. La división del Imperio Romano marcó un antes y un después en su historia. Al separarse en Oriente y Occidente, se debilitó la cohesión interna, impactando negativamente la eficiencia administrativa y la capacidad de respuesta militar frente a las amenazas. Las invasiones bárbaras fueron el golpe final para un imperio ya fragmentado. Aprovechando la vulnerabilidad de un territorio vasto y mal defendido, diversos grupos como los visigodos y vándalos irrumpieron, socavando aún más la estabilidad romana. La erosión de los valores romanos tradicionales contribuyó significativamente al declive. El abandono de la disciplina, la frugalidad y el civismo, pilares de la república, por el hedonismo y el materialismo, reflejó y aceleró la pérdida de la identidad colectiva. El colapso de la infraestructura y los servicios públicos agravó la crisis. Acueductos y carreteras en desuso significaron no solo una disminución en la calidad de vida, sino también un obstáculo para el comercio y la movilidad de las legiones. La crisis agrícola y la hambruna que se desataron erosionaron aún más la base de la sociedad romana. La dependencia de importaciones y la inestabilidad en la producción local desencadenaron una espiral de descontento y vulnerabilidad entre la población. La dependencia de Roma en mercenarios para sus ejércitos marcó un punto de inflexión en su poder militar. La lealtad fluctuante de estos soldados a sueldo, a menudo más ligada al oro que a la gloria de Roma, socavó la estabilidad y cohesión interna del imperio. Con el auge del cristianismo, el imperio experimentó una transformación religiosa profunda. Esta transición del politeísmo romano arraigado a una fe monoteísta alteró la estructura social y política, redefiniendo la identidad romana y sus valores tradicionales, lo que generó tensiones internas. La expansión desmedida del Imperio Romano trajo consigo una sobrecarga administrativa y burocrática insostenible. Gestionar vastos territorios, con sus diversas culturas y necesidades, se convirtió en un desafío que diluyó la eficacia del gobierno central. La presencia de amenazas externas encontró a Roma debilitada internamente. Las divisiones políticas, la corrupción y la disminución de la moral minaron la capacidad de respuesta del imperio frente a los invasores, acelerando su caída. El declive demográfico afectó profundamente la economía y la capacidad militar de Roma. La disminución de la población debido a guerras, enfermedades y bajos índices de natalidad redujo la mano de obra y la base de reclutamiento militar, debilitando aún más al imperio. La unidad y cohesión social fueron componentes cruciales en el auge del Imperio Romano. Sin embargo, con el tiempo,
la diversidad cultural y las divisiones internas socavaron esta unidad, debilitando la estructura imperial desde dentro y facilitando su eventual caída. La gestión de la diversidad cultural dentro de un imperio tan vasto como el romano presentó desafíos únicos. La incapacidad de Roma para integrar eficazmente a sus diversos pueblos en un marco común contribuyó a la erosión de la cohesión social y política. La complacencia se convirtió en un enemigo silencioso del Imperio Romano. La creencia en la invencibilidad de Roma y la falta de voluntad para adaptarse a las nuevas realidades geopolíticas y sociales prepararon el escenario para su eventual declive. La falta de innovación tecnológica en el Imperio Romano marcó un contraste notable con sus adversarios y contribuyó a su estancamiento. Mientras el mundo a su alrededor avanzaba, Roma se aferró a las tradiciones, perdiendo la oportunidad de liderar a través del progreso. Las lecciones modernas que se desprenden de la caída del Imperio Romano son claras. La adaptabilidad y la innovación son clave para la supervivencia de cualquier gran entidad. La historia de Roma nos enseña la importancia de evolucionar frente a los cambios para evitar el declive. La capacidad de adaptarse a los cambios es crucial para evitar el declive, tal como lo demostró el Imperio Romano. A medida que el mundo evolucionaba, la rigidez y falta de innovación de Roma sellaron su destino. Aprender a ser flexible y abrazar el cambio puede ser la clave para prevenir el colapso en cualquier sociedad o institución. Reflexionando sobre la caída del Imperio Romano, es evidente que su legado trasciende la historia. Nos enseña la importancia de la adaptabilidad, la cohesión social y la gestión eficaz de la diversidad. Estas lecciones permanecen relevantes en la actualidad, ofreciendo valiosas enseñanzas para el futuro. Gracias por unirte a nosotros en este viaje a través de la historia. ¿Qué lecciones has aprendido de la caída del Imperio Romano? Déjanos tus comentarios abajo y asegúrate de suscribirte para más contenido fascinante como este.